Hola a todos, les saluda Fabricio Ortiz, su maestro de Análisis Estructural 1, y dando continuidad con nuestro curso, vamos a estudiar el cálculo de deflexiones en vigas utilizando el método del trabajo virtual. Como recordarán, el método es un método energético y por tanto todo el desarrollo de nuestras ecuaciones va a estar dado en términos de energía. Y para ello tenemos que estudiar la energía de deformación por flexión. Previo a que entremos en detalle, necesito que observemos esta viga que tenemos acá abajo, la cual tiene una carga concentrada P y una carga uniformemente distribuida. Esa carga, perdón, no es uniformemente distribuida, es una carga distribuida y dicha distribución puede tener cualquier forma que se nos ocurra. Y dicha forma va a estar representada por un polinomio en términos de x. De esa viga, bajo esas condiciones de carga, que serían nuestras condiciones de carga reales, vamos a tomar una sección infinitesimalmente delgada, es decir, una tajada de ancho de x, y vamos a observar lo que está ocurriendo en ella. Cuando nosotros, producto de las cargas, tenemos una flexión en nuestra viga, tal como lo que estamos observando en este GIF de acá, que le estamos aplicando una carga y por tanto tenemos una deflexión, en cada sección transversal infinitesimalmente delgada, es decir, en cada tajada de X, vamos a tener esto. Un momento a la izquierda, un momento a la derecha y lógicamente una deflexión. Esa deflexión nosotros podemos expresarla como una rotación del eje neutro original de nuestra viga, tal y como se ve acá. Tenemos una línea que me define el eje neutro y por tanto estas otras líneas, estas líneas guías que se ven por acá, me están marcando una rotación de la nueva posición de mi eje neutro respecto de la posición que tenía en la condición o paso de carga anterior. Y en esencia yo podría expresar eso como un triangulito. Voy a poner la pluma. Como un triángulo en donde ese ángulo teta, perdonen que está dibujado feo ahí, es este ángulo D en el cual está cambiando o está rotando nuestra sección transversal en cada elemento infinitesimalmente delgado de viga. A esta porción vertical, que sería como que lo dibujemos aquí así, esto es a lo que nosotros conocemos como delta minúscula o nuestra deflexión. Y para anchos o tajadas infinitesimalmente pequeñas, es decir, para delta x, yo voy a tener un delta de deflexión. Esa deflexión podemos expresarlo con el delta minúscula o con esta otra letra griega ni. Entonces, con esto en mente, nosotros podríamos decir que la rotación es igual al cambio de deflexión respecto de nuestro eje longitudinal y escrito matemáticamente, que θ es igual al cambio de deflexión delta B entre delta X. Y ponemos acá un delta θ porque son tetas bien pequeños. Sabemos nosotros que la segunda derivada de la deflexión respecto de nuestro eje longitudinal X multiplicado por E por I es igual a momento. Entonces, haciendo uso de esta ecuación y haciendo un arreglo, podemos llegar a expresar que delta θ es igual a momento por dx entre E por I. Ahora visualicemos estos tres diagramas, que esos tres diagramas sirven para expresarme la relación que existe entre la rotación de una sección transversal
y el momento que está siendo aplicado a ambos extremos de la sección transversal. Y veamos cómo va la animación. Entonces definimos que este es nuestro eje longitudinal y acá las diferentes rotaciones a las que llega nuestra viga a medida que nosotros le aplicamos una carga. Entonces, para una relación de material elástico lineal, significa que las rotaciones se incrementan de manera proporcional a medida que nosotros incrementamos el momento. Y por tanto, el trabajo externo realizado por el momento será igual al área bajo esa curva. Por eso, el área de esa curva, que es un triángulo, es igual a un medio de el momento aplicado por la rotación. Y recordemos, la fórmula o la ecuación del trabajo es igual a una fuerza multiplicada por una distancia. En este caso, como son rotaciones, la distancia no es una distancia lineal, sino que es una rotación, por eso se mide en términos de θ, y la fuerza no es una fuerza puntual, sino que es un momento flector. Eso es para una relación de material elástico lineal. Podemos tener también esta otra relación de un material que no es elástico lineal y entonces para algún momento tendremos algún valor de rotación y la relación entre el momento y la rotación está definida por esa curva. Por tanto, el trabajo es igual al área de abajo de esa curva, que se define como la integral desde 0 hasta la rotación final del momento aplicado por la variación en la rotación. Ahora bien, veamos el último, que es el caso más sencillo, en donde para un momento constante nosotros tenemos una rotación ya dada y por tanto el área de esto es momento por θ. Esta va a ser la expresión que vamos a estar utilizando y es, por ejemplo, esto se retrataría como que justo en este punto, aquí ahora, le hubiéramos tomado una fotografía a, a esta viga bajo esa carga. Observen cómo va cambiando. Tomémosle la foto ahí ahora. Nos quedamos justo cuando estaba en esa posición. Entonces, como congelado en el tiempo, ahí hubiéramos tenido un momento que no está variando, es un momento constante. Y una rotación fija que sería medida desde aquí hasta acá. Entonces, por eso en la mayoría de nuestros casos, que son problemas estáticos, vamos a asumir que esa condición de carga va a llegar hasta la configuración deformada final y nuestro ángulo θ va a ser ya nuestro ángulo θ final. Muy bien. Volviendo a nuestras ecuaciones, el trabajo externo, como les decía hace algún instante, es igual al momento por la rotación. Lo mismo aplica también cuando aplicamos rotaciones muy pequeñas, por eso me aparece el delta. Entonces, un trabajo externo pequeño, un diferencial de trabajo externo es igual siempre al momento por una rotación diferencial pequeña. Si por el principio de conservación de energía el trabajo externo debe ser igual al trabajo interno, el trabajo interno podemos calcularlo entonces a partir de esta ecuación, porque el trabajo externo es igual al trabajo interno. Entonces el momento, que va a ser una función en términos de x, lo colocamos acá, que es mi momento, y mi ángulo de rotación θ es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces así me resulta mi ecuación final, en donde el trabajo interno es igual a m por dx entre e por i. Y expresado en términos de una integral, me queda entonces que la energía interna de deformación o el trabajo interno causado por estas cargas externas es igual a la integral de 0 hasta L, es decir, la integral a lo largo de la longitud de nuestra viga, de el momento causado por las fuerzas externas multiplicado por el momento causado por las cargas virtuales entre la rigidez por flexión e por i.
Entonces, para resolver un problema, vamos a seguir el siguiente procedimiento de análisis, que el primero es dividir nuestra viga en segmentos según sean las condiciones de continuidad de las cargas o de la rigidez por flexión de la sección transversal. Para las cargas reales, vamos a obtener las ecuaciones de momento flector en cada segmento de la viga. Vamos a aplicar una carga puntual unitaria virtual en el punto donde deseemos obtener la deflexión, y en el caso que queramos obtener la rotación, vamos a aplicar un momento unitario en ese punto de interés. Seguidamente, para la carga virtual, es decir, sin ninguna otra carga externa, únicamente la carga virtual, vamos a obtener las ecuaciones de momento flector para cada segmento de la viga. Y una vez que ya tenemos las ecuaciones de momento flector para las cargas reales y para las cargas virtuales, vamos a aplicar la ecuación del trabajo virtual, esta que ya habíamos estudiado en diapositivas anteriores, si ustedes lo recuerdan. Que es el principio del trabajo virtual. Y eso nos da entonces que 1 por θ es igual a la sumatoria de la integral de 0 hasta L de m, donde m son los momentos causados por las cargas reales multiplicado por m', que son los momentos causados por las cargas virtuales, dividido entre la rigidez por flexión. Vamos a ver cómo se aplica esto al siguiente problema, que nos dice: para el sistema estructural mostrado a continuación, calcule la deflexión de la viga de borde. Esta es una viga de borde y esta otra es una viga de borde. El sistema estructural pues son dos vigas paralelas, dos vigas principales conectadas aquí por estas dos vigas secundarias, y juntos sostienen una losa de entrepiso. Pues bien, nos pide entonces calcular la deflexión de la viga de borde en el centro del claro principal. El centro del claro principal es aquí, es decir, la mitad de 5. Para la combinación de cargas, 1.2 veces carga muerta más 1.6 carga viva. Considere una carga viva de 500 kilogramos por metro cuadrado. Las dimensiones de la viga son, es decir, la sección transversal, 20 por 30 centímetros, 20 centímetros de base y 30 centímetros de peralte. El espesor de la losa son 15 centímetros y la resistencia a la compresión del concreto es de 210. El primer paso que vamos a realizar antes de proceder con el cálculo como tal es el cálculo de cargas. Recordemos que la relación de aspectos de nuestra viga es mayor o igual a 2, y por tanto tanto cargas muertas como cargas vivas van a cargar mitad para esta viga y mitad para esta otra. Calculamos el peso muerto de la losa, que sería el peso específico o densidad del concreto por el espesor de la losa por el ancho tributario de la viga, que serían la mitad de 250, 1.25 me da 450 kilogramos metro. El peso propio de la viga, densidad del concreto por la sección transversal de la viga me da 144 kilogramos metros. La suma del peso de la losa más el peso de las vigas forman mi carga muerta total, que me da de 594 kilogramos metro. Esa es una carga uniformemente distribuida. Seguidamente calculamos la carga viva, que son 500 kilogramos por metro cuadrado por el ancho tributario, me da 625 kilogramos metro. Y por último, la combinación de cargas final, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, me da una carga uniformemente distribuida de 1712.8 kilogramos, tal como lo estamos viendo acá. Para realizar el análisis vamos a nombrar los apoyos como A, B y C respectivamente. Y para el sistema de cargas reales vamos a calcular las ecuaciones de momento en cada tramo y seguidamente trazar el diagrama de momentos en nuestra viga.
Para poder realizar eso, lo primero que hacemos es el cálculo de las reacciones, ¿no? Como tenemos acá. Logramos determinar que la reacción en B, la reacción vertical es 8.392.72 kilogramos y en A 3.596. ¿Recuerdan en la presentación o en el procedimiento de análisis? Decíamos que debemos dividir nuestra viga en segmentos según sean las condiciones de continuidad de las cargas o de rigidez o de continuidad entre los apoyos. Pues bien, para poder trazar el diagrama de momentos y determinar nuestras ecuaciones, vamos a dividir nuestra viga en dos segmentos. Un segmento desde el apoyo izquierdo hasta justo antes del apoyo derecho y el segmento 2 que irá desde el apoyo que estoy mostrando hasta el extremo de la viga. Podemos ver acá los diagramas de cuerpo libre y aquí están las expresiones para determinar cada una de las ecuaciones de momento en cada trecho de la viga. Esta es la ecuación de momento en el trecho 1 y esta es la ecuación de momentos en el trecho 2. Ambas están referenciadas a este punto. Este es nuestro punto de partida, el apoyo izquierdo. Siendo así, tenemos nuestro diagrama de momentos para esas condiciones de carga. Ya determinamos uno de los factores, ya determinamos este M en nuestra ecuación. Ahora vamos a colocar una carga unitaria en el punto de interés donde deseamos calcular la deflexión, que es el centro del claro principal. Este claro principal mide 5 metros y nos interesa calcular la deflexión justo a la mitad de aquí, a 2.5. Para ello entonces voy a tomar mi viga totalmente descargada y voy a posicionar únicamente una carga unitaria. Para esa carga unitaria voy a calcular las reacciones que se generan producto de esa carga unitaria solita, tanto en B como en A. Y así determinamos que las reacciones son 0.5 y 0.5 respectivamente. Utilizando el mismo procedimiento, yo voy a tener dos segmentos de viga, uno antes del apoyo derecho y otro después del apoyo derecho. Tengo mis diagramas de cuerpo libre y voy a determinar las ecuaciones de momento producto únicamente de esa carga unitaria 1. Así obtuvimos esta ecuación de momento para el trecho 1 y esta ecuación de momento para el trecho 2. Trazo mi diagrama de momentos que me queda de esa manera y con eso ya determinamos en términos de funciones con variable x este otro m, ese m', que es producto de los momentos generados por la carga virtual. Ahora en el paso 4 voy a determinar las propiedades de mi sección transversal. Dijimos que todo este sistema estructural está hecho de concreto de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo elástico del concreto depende de qué tipo de resistencia de concreto estemos hablando. Es decir, hay una correlación entre la resistencia a la compresión del concreto y el módulo elástico que éste tiene. Y esa relación está descrita mediante esta ecuación que es 15.100 raíz de F'C. Pero esos valores de módulo elástico que va a arrojar esta ecuación están en unidades de kilogramo y centímetro cuadrado. Como yo estoy calculando mis ecuaciones de momento para unidades kilogramos metro, entonces tengo que trabajar con todo mi problema con unidades consistentes, es decir, kilogramos y metro. Por tanto, multiplico por 100 al cuadrado para convertir las unidades de kilogramo por centímetro cuadrado a kilogramo por metro cuadrado. Y así obtengo este valor de módulo elástico del concreto. El momento de inercia lo calculo con esta ecuación, que es el momento de inercia de una sección rectangular, base por altura al cubo entre 12, y voy a introducir los valores de base y altura también en metros, por eso son 0.30 y 0.20 respectivamente. Una vez que ya calculé el módulo elástico y el momento de inercia, pues paso finalmente
a calcular la deflexión de nuestra viga en el punto 2.5 o en la coordenada 2.5 a partir del apoyo izquierdo. Y así yo voy a tener, veamos la ecuación que la tenemos por acá, que la deflexión es 1 entre E por I de la integral de 0 hasta L de el momento virtual por el momento real. Como nosotros tenemos dos segmentos, un segmento de viga es este y otro segmento de viga es este. Por eso es que en la ecuación acá nos aparece una sumatoria, porque vamos a sumar los segmentos que nosotros tengamos. El E por I fue sacado antes de la integral porque esa va a ser una constante, porque toda nuestra viga es de sección transversal constante. Y vean, tenemos M y M', y M y M' fueron definidas como funciones. Acá en el ejemplo que estamos resolviendo, no la llamamos M', sino le pusimos MV, que MV significa momento virtual. Y con subíndices 1 y 2 para indicar qué segmento de viga, a qué segmento de viga corresponde cada ecuación. Así entonces la suma de ambas integrales, la de 0 a 5 y la de 5 a 2, me da este valor de deflexión, 0.0082 metros, que eso es 0.82 centímetros. Y pues bien, eso sería el cálculo de la deflexión de una viga utilizando el método del trabajo virtual. También dicho cálculo nosotros lo comparamos con los resultados obtenidos por medio de un programa de análisis estructural, un software, y en el programa nos da 0.0098. Entonces pueden ver que los valores son algo próximos y si bien el programa, la mayoría de programas de análisis estructural están escritos para el método de elementos finitos, observamos que hay más o menos una cercanía entre resultados, aunque sean de diferentes métodos. Y pues bien, eso sería todo en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente clase.